Géminis, bienvenido de nuevo a mi canal Dani Astral Tarot. Muchísimas gracias por estar acá de nuevo conmigo. Espero hayas pasado excelentes fiestas con tu familia. Vamos a ver en esta lectura qué mensaje viene para ti, cuál es ese mensaje del alma, con este oráculo del alma. Déjame saber en los comentarios si te identificas con la lectura. Es una lectura intuitiva y atemporal. Si no, suéltala, déjala ir. Escucha tu lectura de tu signo lunar o ascendente y cuéntame si te identificaste. Vamos a ver qué mensaje viene para ti, Géminis. Me lo voy organizando acá. Se llama El infortunio. Todo pasará. Esta creo que no le ha salido a nadie. Obstáculos. Renacer. Muy parecidas las dos. Y... no. Resiliencia. Todo pasa. Wow. Son dos muy parecidas. Vamos a organizar esto acá. Bueno, te digo, el infortunio y todo pasará. Y la resiliencia y todo pasará, Géminis, es porque estás pasando por una época muy difícil, muy difícil, donde tienes muchos obstáculos, donde han habido muchos problemas, así como lo ves en la carta, es como un caos. Está un incendio, todo el mundo se estrelló, se atropelló y así sientes tu vida, como que todo está patas arriba, como que ha sido un momento muy difícil, como que de pronto tuviste un año muy pesado, muchos cambios, muchos obstáculos, pero eres una persona muy resiliente. O sea que a pesar de que tienes literal el tornado atrás, no te dejas caer, no te dejas tumbar. Eres una persona que sigue, que se logra mantener en lo que quiere y a pesar de que le haya dado la vida golpes por todos lados, se levanta y sigue caminando. Entonces es una época, un momento muy de renacer, muy de superar los obstáculos, muy de todo va a pasar, las cosas se van a quedar atrás, no es que la vida entera vaya a ser así, es solo un momento, es solo un periodo de tu vida. No te sientas muy agobiado por la situación que está pasando, porque esta carta había salido antes y no la había colocado, porque también es como cierta experiencia espiritual, es como, es algo que tienes que vivir, es algo que tenía que pasar. Todos en la vida pasamos por algo así y este pues es tu momento, Géminis. Todos pasamos por una época que uno la siente súper oscura y en retrospectiva uno piensa y dice, uy, ese fue el peor año de mi vida, esa fue la época más difícil, de pronto te quedaste sin trabajo, de pronto perdiste, no sé, ahorros, de pronto te robaron, cosas así, cambiaste de donde estabas y fue para mal, te engañaron, te dejaron, o sea, es una época de muchísimos cambios donde uno siente, se me vino el mundo encima. No han habido sino obstáculos y obstáculos y obstáculos y obstáculos. ¿Y para qué? Como que uno pregunta, ¿qué tengo que aprender? Le preguntas al universo, ¿qué tengo que aprender de esto? Y es un proceso de crecimiento, Géminis. Es un proceso donde tal vez venías antes de una etapa en la que no habías tenido mucho inconveniente en tu vida, mucho agobio, mucho trastorno, sino venías de una etapa de mucha tranquilidad, de mucha estabilidad. Seguramente ahorita en esta época tuviste ese Saturno bien atravesado en tu carta y vino a sacudirte el mundo, a decirte, ok, ya pasó mucha época de estabilidad, ya tuviste demasiada tranquilidad en tu vida, ahora ven y afronta la vida de otra forma, afronta retos, aprende cosas nuevas. Y esta época de obstáculos te va a hacer ser mejor persona, salta una carta, te va a ayudar a ser alguien muchísimo más avanzado, salió el 2 de copas, a ser alguien más fuerte ante los problemas, a ser alguien más, con más, ¿cómo decirlo? Con más fortaleza interior. Algunas personas a veces cuando no han enfrentado situaciones de obstáculo y obstáculo y obstáculo no tienen tanta resiliencia ni tanta fuerza, pero tú vas por ese camino, lo estás haciendo muy bien, no te has dejado caer. Tienes al mago, 3 de copas, copas y copas, la justicia. Vamos ahí, déjame barajar otra vez. Pues es una época donde la justicia, el juicio es esta carta, el juicio. Tienes los enamorados que acaba de saltar. Una época que ya va a pasar, o sea, no es mucho, no te angusties
porque ya vas a salir de eso, estás muy, muy, muy próxima a salir de esa, de esa energía. Saltaron una carta, ya te las muestro. Déjame barajar otro poquito. Hay alguien en tu vida que te está ayudando, que te está enseñando muchísimas cosas. Déjame pongo estas cartas acá. Bueno, salió Rey de Copas, Caballero de Copas. Ay, Dios mío, el Sumo Sacerdote y el 7 de Copas. Tienes hartas copas. Ya vas a salir de ese proceso. O sea, este oráculo del alma es como contándonos qué venías pasando, qué hay en tu alma, qué dolor venías lidiando. Claramente, el infortunio en el que venías pasando. Y ahorita ya vienes a una época diferente. En este momento hay alguien que te puede estar ofreciendo su amor o su amistad, aunque pienso más que es amor porque la carta de la amistad salió al lado. Es como hay alguien apoyándote, si tienes pareja, es tu pareja, si no es esa persona con la que estás saliendo, que te dice todo va a estar bien, las cosas van a salir adelante, puede ser un Leo, un Aries, que te diga no te preocupes, vamos a salir, vamos a ser una persona muy, muy positiva que te está ayudando a salir adelante de toda esta situación. Ese apoyo que esa persona te da es muy importante para ti, te ayuda a sentirte como el mago, a sentirte empoderado, a sentirte listo, Géminis, a decir, ok, voy a lograrlo, voy a hacerlo, voy a salir adelante y empiezas, como dicen del mago, a jugar tus truquitos de magia, Géminis. Tú eres una persona muy sabia, muy, muy inteligente, que sabe de muchísimas temas, que lee mucho, que es una persona muy intelectual. Y de por sí, si no eres una persona muy intelectual, es una persona que lo que entiende, lo lee, lo coge, lo absorbe y ahí quedó en su memoria para siempre. Entonces vas a usar esa energía que tienes de inteligencia, de conocimiento para abrir nuevas puertas en tu vida. Ese crecimiento que tú te viviste, este infortunio que tú viviste, es para que seas una persona más fuerte, para que seas una persona que no se deje tumbar ante nada. Tal vez el universo lo que quiere es que tú llegues a cosas aún más grandes, que salgas de esa zona de confort. Tal vez te has quedado por mucho tiempo en lo mismo, que puede que seas muy exitoso, muy estable, pero el universo te está diciendo ahorita ya no más. Se acabó la estabilidad, se acabó la paz, sal a hacer otra cosa. Apóyate también mucho en tus amistades. Tus amistades te pueden estar ayudando. Puede haber algún amigo ahí que te ayude a dar una luz en ese cambio, a salir de esa zona de confort. No necesariamente tiene que ser que te vayas del país, que te cambies de trabajo, sino también puede ser que cambies cosas en tu personalidad. Es decir, si eres una persona muy introvertida, que nunca sale, que no va a fiestas, que no conoce a nadie, hazlo. Sal, ve con tus amigos, intenta hablar con más gente. Si eres una persona que va a las fiestas y se queda sentado, ve y baila o sentada, lo que quieras. Haz ese cambio importante en tu vida porque uno sabe que es esa parte de uno que uno dice debería mejorarlo, debería hacerlo, porque va a hacer que te llegue muchísima abundancia a tu vida. Esto está pasándote como por decreto divino, o sea, sí o sí tenías que llegar a este momento de tu vida en donde ibas a tener que vivir este cambio. Es algo que no ibas a poder evitar y que iba a tener que pasar. Es como un llamado muy divino a que impulses más allá tu carrera, tu vida de lo que ya tienes. O sea, como que el mundo te está diciendo, el universo te está diciendo, tienes tanto potencial que no lo desperdicies por quedarte en tu zona de confort. Hay mucho amor a tu alrededor, esa persona que te está ayudando es una persona muy amorosa, pero también tú eres una persona como muy, muy amorosa en el sentido de que estás tomando esta situación de la mejor forma o la vas a empezar a tomar de la mejor forma. Vas a empezar a decir como, ok, voy a empezar a hacerlo, lo vas a tomar así como, es una señal divina, voy a hacerlo, voy a intentarlo, voy a empezar, voy a mejorar y lo tomas con mucho amor, como que lo agradeces al universo lo que te está pasando y dices, ok, no voy a poner más resistencia, voy a tomarlo como algo positivo y avanzo. Uy, perdón. Y se te van a abrir muchas opciones, opciones económicas, opciones de lo que tú quieras, del amor, de la riqueza, de lo que sea que tú hagas ese cambio, vienen muchas opciones para ti. Ten cuidado con la gente envidiosa, o sea, si bien vas a tener muchas opciones y mucho crecimiento, ten cuidado con esa gente que no le alegran tus cosas, ¿sí? Porque más de uno detrás tuyo diciendo, ay, qué dicha y qué alegría que le haya ido mal. Y había más de uno
alegre por las cosas que te pasaban, de por sí poniéndote el pie para que te cayeras, de por sí poniéndote el pie para que todos estos obstáculos y todas estas épocas de dificultad se dieran. Seguramente tuviste gente que te vio caído y encima más te pegaron. O sea, la gente es así, la gente le tiene mucha envidia a personas que no se dejan caer tan fácil y es como que quieren buscarles aún más el quiebre. Entonces, trata tampoco de no contar tus cosas. Haz tu crecimiento interno, haz tu crecimiento espiritual, pero no le cuentes a nadie como, ay, es que estoy avanzando, es que estoy haciendo tal cosa. No, no, déjalo para ti. No hay necesidad de contárselo, a menos que sean tus amigos muy cercanos. Pero que yo te dijera, si a gente del trabajo, son realmente amistades ahí, no hay muy pocas. Tienes el sumo sacerdote. También esta carta puede estar representando que muchas de las cosas que tú has hecho o de esa zona de confort en la que te has quedado es porque a tu familia te lo ha enseñado, tu familia te ha dado esa educación, tu familia te ha dicho no tomes riesgos, es lo correcto, es lo muy eh, políticamente correcto quedarse ahí, si ya tienes estabilidad en ese trabajo no puedes cambiar, sí, o sea, hay mucha influencia familiar, mucha influencia de cultura, pero también esa influencia familiar es lo que te ha hecho tan resiliente, como que ¿cómo decirlo? Eso que te enseñó tu familia, esos valores, esos principios que están muy aferrados a ti, a no dejarte caer, son también muy del hogar, muy de lo que te enseñaron cuando eras pequeño, muy de lo que te enseñaron cuando fuiste creciendo, entonces tu familia también va a ser un pilar muy grande en tu vida en este momento. Y tienes la justicia, entonces es como que ya esos momentos de tristeza y de infortunio y de dolor se acaban, ya es como que es por justicia divina que ya no más, ya fui muy resiliente, ya no aguanto más. Tienes Dios, 9 de copas, tienes el colgado. Mira, se, se me vino a la mente dos cosas. Tienes una resiliencia muy grande, pero también en parte es porque quieres demostrarle al mundo que no te van a tumbar, que no te vas a dejar, que no te vas a caer, que no te va a pasar nada. Está bien que tengas esa resiliencia, está bien que triunfes, ay, perdón, que triunfes, que avances, que no te dejes caer, pero también hazlo por ti. Que esté colgado me puede estar también significando que, y está el derecho, que tú tampoco sabes bien qué rumbo coger ni hasta qué punto vas a aguantar, hasta qué punto vas a ser resiliente internamente. O sea, si tú no sintieras que tuvieras que demostrarle al mundo que lo logras, tal vez no estabas tan resiliente. Entonces, no lo hagas tanto por demostrarle al mundo, por demostrarle a tu familia, por demostrarle a la sociedad, sino por demostrarte a ti mismo, Géminis, que tú puedes triunfar, que tú puedes salir adelante. Busca mucho balance, refuérzate mucho en las personas que están a tu alrededor, pero no te preocupes tanto de que a veces diga uno, no, es que este infortunio se va a quedar y las cosas no van a avanzar y las cosas no se van a dar. No es un periodo eterno y estás muy pronto a salir de ahí, Géminis. Entonces, toma lo positivo que pudiste aprender de esta época de infortunio y no te centres en decir, ya sufrí, estoy pasando y qué tal sí, qué tal no. Ya déjalo así, ya deja que el universo te dé justicia, te dé esa justicia divina y te permita avanzar. Personas envidiosas en tu trabajo puede ser un Libra, se me vino mucho a la mente un Libra. Tienes la emperatriz, te muestro las cartas que salieron, salió la emperatriz, 3 de copas, el ermitaño y el 6 de bastos, o sea, vas a salir muy victorioso o victoriosa, Géminis, de esta situación, vas a salir muy empoderado con un crecimiento espiritual muy grande, la lectura tuya está parecida creo que a la de Tauro, vas a salir con un crecimiento, vas a salir de ese periodo del ermitaño en el que estabas como
con mucha sabiduría, pensando y actuando muy sigilosamente para que ese infortunio no avanzara ni se dieran más problemas, sales ya de esa energía y empiezan a reconocer tus principios, tus valores, tus conocimientos, toda tu fortaleza en tu trabajo, en tu familia, la gente a tu alrededor te empieza a ver como una persona acá más alta de lo que estaba, una persona muy sabia, empiezan a reconocer las cosas que tú tenías. Hay una mujer en tu vida apoyándote muchísimo, hay una mujer en tu vida dándote mucha fuerza, mucha fortaleza, siendo muy maternal, como de no te preocupes si las cosas se están dando mal, si estuviste enfermo, si estás agobiado, yo te cocino algo, yo te preparo, yo te llevo, yo te hago, una persona muy dedicada a ti, Géminis. Y esta es la carta de la victoria y esa es la carta con la que cierro la lectura, o sea, vas a superar este proceso de infortunio y de crecimiento y vas a salir con mucho éxito adelante, pero ese éxito de este infortunio, lo que tú tenías que aprender es a que te den ese reconocimiento, a poder buscar ese reconocimiento sin importar qué piensen los demás, sin importar qué te enseñó tu familia, sin importar lo que digan. Es un proceso que te sacudió la vida para sacarte de tu zona de confort y llevarte a un éxito individual. A decir, ok, mi familia me enseñó que esto y esto era el camino fácil, pero yo puedo tomar otro camino alterno, yo puedo complementar el camino que me enseñaron con lo que yo quiero y ser exitoso, ser exitosa, salir adelante con lo que yo quiero. Siempre va a haber ese éxito por delante y vas a poder superar esos obstáculos. Si bien tú miras esta carta que dice obstáculos, renacer, uy, esta carta es como así el carro esté atrás levantado y haya un incendio detrás tuyo, tú renaces. Como el ave fénix, renaces de las cenizas y te levantas con todo y sigues adelante. Entonces, pues mis mejores deseos para ti, Géminis. Esta fue tu lectura. Espero que te sirva, que te ayude. Cuéntame si estás pasando por esta situación. Y mis mayores bendiciones. Nos vemos en la próxima lectura, Géminis. Adiós.